Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré y te glorificaré, y te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré y te alabaré, te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te adoramos, Señor, en todo tiempo te alabaré. Te alabamos por siempre, por todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te adoramos, Señor, porque eres santo, porque eres bueno y digno por siempre, Dios. Alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre adoraré. El sol salió y es un nuevo día para cantar tu canto, Dios, lo que ha de venir y ocurre en este día. Yo alabaré hasta la noche. Levante su voz y declare: alma mía, alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De tu grande amor cantaré,
Altísimo y amable Dios, por tus bondades seguiré cantando. Las razones para alabar. Alaben con todo su ser. Declara, alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre adoraré. Alma mía, bendice, alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre adoraré. Te adoramos, Dios, porque eres grande, porque eres bueno, porque eres santo. Eres digno de toda la gloria y el honor. Eres digno de toda mi vida, oh Jesús. Y si se acerca el fin de mis días, declare. Y si se acerca el fin de mis días y ya no tenga fuerzas para más, aún mi alma cantará su nombre. Por 10,000 años en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre adoraré. Alma mía, bendice, bendice al Señor con todo el corazón. De su grande amor cantaré, tu nombre adoraré. Oh, tu nombre adoraré. Dios, tu nombre adoraré. Porque eres bueno, Señor, porque eres santo, porque mereces toda nuestra adoración en todo tiempo, en todas circunstancias, Señor. No importa lo que enfrentemos, Señor, tú estás con nosotros. Eres con nosotros, estás en nosotros. Y como tu iglesia, Señor, no importa dónde estemos, lo que nos unifica, Señor, es tu Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Y que podemos cantar victoria, podemos cantar esperanza y vivir vidas seguras, Señor, sin ningún temor, porque vivimos confiados en ti, en la roca firme que eres tú, Señor. Te bendecimos, Señor, y prestamos nuestros oídos para escuchar tu palabra esta mañana. En tu poderoso y hermoso nombre, Jesús. Amén. Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les quiero dar las gracias por permitirme estar hoy en sus hogares. Es para mí un honor y un privilegio
que me permitan compartir la palabra de Dios, que me permitan enseñar, y créanme que lo hacemos con mucha diligencia. Por si no lo sabían, antes de cada semana, antes de preparar estas enseñanzas, nos reunimos algunos líderes para platicar de lo que se va a hablar los miércoles, para todos estar de acuerdo en lo que se va a hablar. Y la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿no? Entonces, creo que honramos a Dios y al Espíritu Santo al no nosotros dar nuestra propia opinión, pero realmente ir a la mejor interpretación de la escritura. Y es un placer poder hacer eso, porque también al hacer eso yo lo aprendo más de la palabra de Dios, y también me llena a mí, y todos somos edificados, amén, como un cuerpo. Y bueno, como lo sospechan, estamos continuando con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Lo vamos a estar haciendo en el capítulo 6. Si gustan acompañarnos, vayan por sus Biblias, si no las tienen enfrente. Recuerden que estos videos quedan grabados y usted puede poner pausa y detener y continuar. Puede volver a verlo, puede enviarle el vínculo a cualquier amigo, compañero, vecino. Puede verlo en casa, juntos, lo que usted necesite. Amén. Y obviamente, eventualmente, primero Dios, vamos a hacerlo en persona y vamos a gozarnos como lo hacíamos antes. Amén. Pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite poder hacer esto. Amén. Y vamos a cubrir bastante material el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la doctrina del pecado. Esto se llama, en términos técnicos, se llama amartiología, y el estudio del pecado. Y no, obviamente no vamos a ver un estudio muy extenso, pero vamos a ver este estudio de acuerdo a Romanos capítulo 6. Y hasta ahora Pablo ha estado construyendo un fundamento, como hemos visto, y está culminando una sección que habla acerca de la justificación, que es por medio de la fe en Jesucristo. Termina eso, y ahora empieza este estudio de la doctrina del pecado. Pero más que la doctrina del pecado, habla también acerca de otro tema muy importante para la vida del creyente, que habla acerca de la nueva creación, y va en detalle y describe eh, cómo es la nueva creación, qué significa que nosotros hayamos sido hechos nuevas criaturas, que todas las cosas viejas hayan pasado y todas ellas hayan sido hechas nuevas. Eso es lo más importante, es lo más contundente para la vida del creyente, porque conocer estas verdades nos trae libertad. Es la verdad de la palabra de Dios la que nos da libertad, y si nos da libertad, seremos verdaderamente libres. Amén. Eh, Así que son estas dos cosas en las que vamos a estar estudiando esta semana y la siguiente, y le garantizo que si usted tiene algún problema, algún, alguna, algún pecado con el que está lidiando, o quiere liberarse de esto, eh, este mensaje va a transformar su vida si lo aplica diligentemente. Amén. Y eso es lo que hace Pablo. De hecho, Pablo en casi todas las epístolas, y también el apóstol Juan y el apóstol Pedro, en casi todas sus epístolas, tienen porciones que hablan acerca de la doctrina del pecado, acerca de qué es lo que sucede, cómo el pecado eh, nos tenía atados, y ahora nos es dada la libertad gracias a Jesucristo. Y también habla acerca de la nueva creación en todas las epístolas. Habla acerca de que somos hechos nuevas criaturas, de que el concepto del viejo hombre o vieja mujer y el nuevo hombre, revestidos del nuevo hombre, revestidos de Cristo, de que hemos muerto, y vamos a estar viendo eso en detalle. Amén. Así que
quizá conforme nos guíe el Espíritu Santo, vamos a tal vez brincar a Colosenses capítulo 3, tal vez a Efesios capítulo 4, vamos a ver lo que el tiempo permite. Amén. Ok, y antes lo que hacíamos era leer todo el pasaje, pero lo que voy a hacer es simplemente ir y a comenzar a explicarlo conforme vamos viendo. Así que vamos a empezar desde el versículo 1. En el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Capítulo 6, verso 1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y obviamente Pablo introduce este capítulo, y recuerden que la Biblia no fue escrita en capítulos, pero esto es una continuación de lo anterior. O sea, ¿qué pues? No es qué pues como lo hacen en el norte de México. ¿Qué pues, compa? No, no sé qué pues, sino, o sea, entonces, es como decir, entonces, ¿qué diremos? Pues lo que diremos, la pregunta que está haciendo Pablo es porque acabamos de hablar acerca de que todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios y necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que nos redima del pecado. Y gracias a Dios, Jesucristo murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando creemos y ponemos nuestra fe en Él, somos justificados. Y al ser justificados y confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos salvos, recibimos potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto es por gracia, no es por obras de la ley, no es por cuán bien me porte, no es por las buenas obras que yo hago, que yo recibo la salvación, sino es por la fe que somos justificados. Y eso es lo que Pablo ha estado hablando por los últimos 6 capítulos. Todo ese fundamento está culminando en este, que pues es, ok, y ahora, entonces, si somos justificados por la fe y no por las obras que hacemos, entonces eso nos da licencia para pecar. Y obviamente la respuesta es no. En el verso 2, Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ese en ninguna manera es un enfático no, o sea, es un no muy fuerte en el original. Se leería como, Dios me libre, ¿no? O de ninguna manera, es un no, nunca tal cosa suceda, que, que perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Y aquí introduce Pablo este concepto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y Pablo está hablando como si esto ya lo supiéramos todos. Y esto es algo que necesitamos comprender, porque en el versículo 3 Pablo empieza diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y cuando Pablo utiliza ese lenguaje de, ¿o no sabéis? Pablo está introduciendo una verdad. Es como cuando estaba hablando con los corintios en el capítulo 6 de primera carta de Corintios y les dice, ¿o no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Para Pablo es como decir, ¿qué no sabes eso? Pero obviamente Pablo está declarando una verdad, porque esto es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos tomarlo como una verdad absoluta, el hecho de que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, no estamos hablando del bautismo en agua. Hay algo que sucede cuando creemos en Jesucristo, hay algo que sucede en el interior y obviamente no hay nadie que pueda entenderlo a su plenitud. Es un misterio cómo el Espíritu Santo viene, habita en nosotros y el Espíritu Santo con nuestro espíritu se hace uno y nacemos de nuevo y morimos. Y voy a explicarlo un poco más como mejor lo puedo entender. Pero esto es lo que sucede, que cuando creemos, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y cuando el Espíritu Santo y nuestro Espíritu Santo se hace uno, eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, creo que es el verso
19 o 20 por ahí, dice que nuestro espíritu y el Espíritu Santo son uno, así como la unión entre un hombre y mujer, que los dos se hacen una sola carne, y ya no son dos, sino son uno. Y grande es este misterio, de hecho, dice Pablo. Ese es también un misterio que el Espíritu Santo, nuestro espíritu, dice Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y obviamente estábamos muertos, pero espiritualmente, porque físicamente, pues obviamente estamos vivos, cuando aún siendo no creyentes, pero cuando creemos, nuestro espíritu es vivificado y es como si somos hechos una nueva criatura. Y obviamente, para que una nueva criatura sea hecha, la criatura que había, no es como que nos renovaron, no es como que nos repararon, no es como que Dios nos reparó, ya lo que había como que lo enderezó y ya, no, sino que completamente se hizo una nueva creación. Y por eso es que morimos. Y cuando morimos, eh, somos ahora traídos y somos injertados en la vid, que es el cuerpo de Cristo, y somos bautizados en Cristo. Eso es lo que quiere decir, no estamos hablando del bautizo en agua. Y cuando dice bautizados, es que somos inmersos. El bautismo, de hecho, el concepto del bautismo es que somos como impregnados. De hecho, algunos eruditos dicen que el bautismo en sí, el origen del bautismo viene de la técnica, o de la palabra bautismo, viene de la técnica de hacer pepinillos, pickles, que me parece bastante gracioso, pero si lo pensamos bien, el pepino que se está inmerso en el vinagre hasta que el pepinillo absorbe todas las propiedades y el sabor y todo del vinagre, y ya no es lo mismo, ¿verdad? Es como si fuera algo nuevo. Y Primera de Corintios, capítulo 13, 12, verso 13, lo pone de esta manera: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean griegos o judíos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, todos venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y aunque es un misterio cómo sucede, es una realidad que sucede. Y el hecho es que morimos y somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que está hablando en el verso 3 que acabamos de leer en Romanos 6, verso 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, los que creímos, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, que nos estamos identificando con su muerte. Y el bautismo en agua es una representación de lo que es, de la realidad que sucede al ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Y el verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que el propósito del bautismo en el cuerpo de Jesús, que es una obra, como dice 1 Corintios 12:13, es una obra que hace el Espíritu Santo. El bautismo el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, y como el fin de eso es que andemos en una vida nueva. Y por eso cuando nos bautizamos en agua, nos sumergen, y ahí estamos representando que somos sepultados juntamente con Cristo, y cuando salimos del agua es una vida nueva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es una vida nueva, y, y eso es lo que estamos representando cuando nos bautizamos. O sea que si usted no se ha bautizado, yo le voy a recomendar que lo haga, porque cuando no nos estamos bautizando, estamos negando lo que Dios hizo por nosotros. Y es algo hermoso poder reconocer y entender lo que sucedió cuando creímos en Jesucristo, y que lo que Él quiere es que vivamos en vida nueva. Y es un compromiso de vivir en esta vida nueva. Lo que es el bautismo es confesar públicamente
mi alianza con el Señor Jesús, que Él es mi Señor y mi Salvador, y un compromiso a vivir una vida nueva. Amén. Amén. Entonces, continuamos con esto que tenemos que saber, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, quiero aclarar algo. Este bautismo que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo es que nos sumerge en Cristo, somos injertados, y como por decirlo así, en la vid. Y este no es lo mismo que el bautismo con el Espíritu Santo. Este es el bautismo del Espíritu Santo, y de hecho en el griego es muy importante que es el bautismo del Espíritu Santo y no no el bautismo con el Espíritu Santo. Esos son diferentes. Eso es algo que sucede después de haber creído. Y obviamente eso es un debate. Algunas personas que niegan que el bautismo con el Espíritu Santo es una eh, experiencia posterior al creer y y a la conversión cristiana. Usan 1 Corintios 12:13 para refutarlo, pero en realidad 1 Corintios 12:13 más bien ayuda a confirmar que son diferentes, porque uno es el bautismo del Espíritu Santo y otro es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero bueno, no voy a entrar en detalle. Cuando hablemos de los dones espirituales en Romanos capítulo 12, quizá vamos a tocar un poco de esto, amén. Así que quédense emocionados mientras que llegamos al capítulo 12. Solo faltan 6 capítulos, no se preocupe. Ok, continuamos en el verso 5. Dice, porque si fuimos, aquí sigue Pablo explicando qué es esto de que morimos cuando creemos, morimos al pecado. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Y fíjense qué hermoso es esto, que así como nos identificamos en su muerte y somos sellados con el Espíritu Santo, esto también confirma que vamos a también identificarnos con su resurrección, y que en un tiempo postrero vamos a resucitar con el Señor Jesucristo. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto. Y aquí Pablo está declarando otra verdad. Cuando dice sabiendo esto o no sabéis, está declarando una verdad que tenemos que poner atención. Dice que nuestro viejo hombre o mujer, está hablando de la humanidad, que nuestro viejo hombre o mujer fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, y voy a saltarme el verso 7, voy a regresar al verso 7 después. En el verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, nuevamente lo que sucede, somos transformados en nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas, eh, y somos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, y nuestro espíritu es vivificado, y el Espíritu Santo y nuestro espíritu son hechos uno, y ahora eso nos da la habilidad. Bueno, eso lo que hace es que cuando morimos es como si el pecado, eh,
ya no tiene poder sobre nosotros. Lo voy a repetir, cuando morimos, el pecado ya no tiene poder ni potestad sobre nosotros. Porque antes de haber creído, nuestro espíritu estaba muerto. Y lo que sucedió es que nuestro espíritu ahora ya mora con el Espíritu Santo mora con nuestro espíritu, y entonces mi naturaleza ya no es la naturaleza que yo tenía. Por eso Pablo en el capítulo anterior habla en el contraste acerca del Adán y Jesucristo. Y cuando nosotros nacemos con la naturaleza de Adán, pecaminosa, la tendencia pecaminosa. Y cuando recibimos a Jesucristo y morimos, esa naturaleza pecaminosa muere, porque eh, ahora lo que sucede es que vamos a esa naturaleza pecaminosa muere porque nuestro espíritu ahora está vivo. Y Jesucristo restauró nuestra imagen a como debería ser desde el principio. Obviamente no es 100% perfecto, porque todavía estamos en esta tierra y este cuerpo que ustedes ven aquí, así como lo ven, se va desgastando y se está hay corrupción en mi cuerpo, y no solamente se va desgastando, sino que también tiene deseos contrarios a la voluntad de Dios. Entonces lo que sucede es que cuando yo creo en Jesucristo, mi espíritu es vivificado, y por eso cuando una vez que creemos, muchos de nosotros al instante de nuestra conversión, inmediatamente muchos pecados dejan de tener efecto en nosotros. Yo recuerdo que cuando yo creí la primera vez, lo que sucedió fue que ya no me daban ganas de ir a los discos, a los bares y salir con mis amigos o con mi hermano o con otras personas a buscar a ver en qué problemas me metía. Eso ya no me llamaba la atención. Y también mi lenguaje cambió. Yo, de hecho, no lo pensé, no tuve que esforzarme en que ya dejar de decir groserías, y yo decía groserías cada 2 o 3 palabras. Era como un complemento a mi lenguaje. Siempre decía groserías. Y obviamente no porque yo era vulgar, sino era mi manera de hablar, acá bien chilango, ¿no? Así que ustedes saben cómo hablamos o cómo a veces podemos hablar. Inmediatamente eso cambió, y varias cosas también inmediatamente fueron quebrantadas de mi vida, y eso es porque ya el pecado perdió control sobre mí. Ahora, obviamente, seguimos teniendo algunas cosas con las que batallamos más. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si alguna persona que en su conversión pudo vencer el alcoholismo, pero 5 años después estuvo caminando bien con el Señor, y de repente al bautismo de un sobrino o algo, y que con una familia que no son creyentes y tienen ahí todo el alcohol habido y por haber, y le dicen, ay, nomás échate una, y dice, ok, mira, yo ya dejé el alcoholismo, y accede. Eso puede causar que regrese, ¿verdad? Porque eh, fisiológicamente nuestro cuerpo eh, cambia cuando tenemos ciertos vicios. Y entonces, para poder vencer esto es, en primer lugar, entender que morimos, y subsecuentemente vamos a tenemos que renovar nuestra mente para que en nuestra mente no esté gobernada por los deseos pecaminosos, y nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, sujetarlo a servidumbre, ¿ok? Y voy a ir un poco más en detalle porque me adelanté, pero me voy a poner aquí al corriente con
con la palabra de Dios y voy a seguir explicando este concepto y cuál es el proceso de santificación por el cual Dios nos lleva, porque estamos hablando de que morimos, estamos hablando de la nueva creación, pero como vimos hace un momento, el propósito de la nueva creación que Dios creó es para que andemos en vida nueva. Y es un proceso, el andar y caminar en vida nueva es un proceso y una decisión. Pero lo más importante es que sepamos que es posible. ¿Por qué? Porque reconocer que es posible, eso ya nos da, en primer lugar, eh, la confianza de entrar en este viaje de la santificación en victoria. Porque no voy a ver, como dice, hay un dicho que decía mi papá que me encanta, decía, es que yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y obviamente, como lo usaba mi papá, tal vez no era el mejor concepto, tal vez era un poco prepotente, pero en este caso no vengo a ver si puedo, porque Cristo ya pagó por mí, sino porque puedo vengo. Amén. Ok, en el verso capítulo 10, en el verso 10 del capítulo 6 dice, y aquí va a explicar más en detalle, dice, porque en cuanto murió, está hablando de Jesucristo. Bueno, el verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí Pablo en el verso 11 dice, y esto también aplica para nosotros, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ya vimos tres palabras muy importantes. Hay que saber, Pablo está diciendo, sabiendo esto, ¿qué no sabéis? O sea, el saber. Y ahora considerar. Vamos a considerarnos muertos al pecado. Es una realidad que sucedió, pero tenemos que reconocerlo y considerarnos muertos al pecado. En otras palabras, Pablo está diciendo, deja de hacerte la víctima. Deja de decir, es que no puedo, es que es demasiado fuerte este pecado, es que, es que no puedo dejar el cigarro, es que no puedo dejar el alcohol, es que mi mujer no me hace caso y entonces por eso veo pornografía y un montón de excusas que nos hacemos para justificarnos a nosotros mismos. Pablo está diciendo, deja de hacerte la víctima, sino más bien considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, no permitas que el pecado sea el que gobierne tu vida, tus acciones, tu tiempo a solas, sino y que aparte lo obedeces. Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, hay que presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, 1 o 2, no me acuerdo cuál es, habla de lo mismo. Dice, presentaos vuestros cuerpos como el culto racional, como adoración al Señor. No presentes tus cuerpos como miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad. Tus ojos, dedícalos al Señor, no para ver con perspectiva correcta. Tus oídos, dedícaselos al Señor. Hay una canción muy hermosa que cantábamos, que es, toma mi vida, Señor, consagrada te la doy. Y esa habla que presentas tu boca, presentas tus manos, presentas tus ojos, que tus miembros de tu cuerpo sean instrumentos de justicia, no de iniquidad. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado no tiene poder. Y vamos a hablar la próxima semana más profundo en esto, porque la verdad es que cuando nos metemos en ese camino de obedecer al pecado, entonces nos convertimos en esclavos del pecado. Y lo que Jesucristo hizo fue liberarnos de la esclavitud del pecado, para que ya andemos en vida nueva. Estas, estas instrucciones que Pablo da del verso 11 al 14, no las daría si no fuera posible. Dios nunca va a, a demandar o a pedir que hagamos algo que no esté en la posibilidad de hacerlo. Porque la verdad es que el Espíritu Santo es el que nos empodera. Vamos a ver en Romanos capítulo 8 que dice, si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo nos empodera para hacer morir las obras de la carne. El pecado es una realidad y el pecado intenta gobernar nuestra vida, pero no tiene poder. Antes tenía poder sobre nosotros, pero ahora ya no tiene poder. Quiero leer en Colosenses el mismo concepto que Pablo les trajo a los colosenses en el capítulo 3, que dice lo siguiente. Fíjense, en el capítulo 3 empieza a decir, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, para Pablo era muy natural comprender este concepto de que morimos. En Gálatas lo vuelve a repetir en Tesalonicenses, en casi todas las epístolas y aún Pedro también. Para la siguiente semana les traigo esas referencias. Y luego Pablo empieza a decirles a los colosenses en el verso 5 del capítulo 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, esto es un acto de voluntad que tenemos que con diligencia hacer morir las obras de la carne. No es automático. O algunas cosas sí son automáticas, pero es así, este es el proceso de santificación al que Dios nos ha llevado y también nos ha llamado, porque la palabra de Dios dice, sed santos como vuestro Padre es santo. Y eso es una posibilidad gracias a lo que hizo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos empodera a hacerlo. No es imposible. Y si nos estamos haciendo las víctimas, hoy es día de decir no al pecado, de decir estoy harto de este estilo de vida, de sentirme condenado, de sentirme mal. Es tiempo de sentirme reconciliado con Dios y la verdad es que estamos reconciliados con Dios y simplemente es confesar tu pecado y Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Ante los ojos de Dios ya vimos en los capítulos anteriores de Romanos que Él ya nos ve como si fuéramos perfectos, nos ve completamente justificados. Y entonces, por eso, somos llamados a tener una vida nueva. Y si no lo hemos estado haciendo, pues necesitamos arrepentirnos y regresar. No tiene nada que ver con nuestra salvación, pero Pablo dice, en ninguna manera suceda que pequemos para que la gracia abunde. Más bien, no permitas que reine el pecado en tu vida. Considérate muerto al pecado. Y si viene la tentación, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir, sino más bien nos da la salida. Inmediatamente cuando viene la tentación, el Espíritu Santo ya te dio la salida de ese pecado. Tal vez el Espíritu Santo te dice, huye. Tal vez te dice, no prendas el computador. Tal vez te dice, no destapes esa botella. Tal vez te dice, esa cajetilla de cigarros no la compres. Y necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos hacerle caso. Y no solamente eso, tal vez te va a decir, no le contestes a tu mujer, oh, pero si
Pero si yo tenía la razón, ok, no le contestes, porque si le contestas, se va a armar algo peor y van a terminar peleados. No le contestes. Espérate a que se te congele en la cabeza y ya hablas con cordura la próxima vez, al siguiente día, o más, bueno, no al siguiente día, porque dice, no dejas que se ponga el sol sobre su enojo. Al ratito, ya dejas que se calmen las cosas y ya hablas con tu esposa o con tu esposo. Hay que ser prudentes, no hay que dejar que el pecado se enseñoree de nosotros. Ahora les quiero explicar, en base a Colosenses, el proceso de santificación. Entonces decimos que morimos, ya morimos, algunos pecados se cayeron. Es como la analogía que Pastor Daniel hizo una vez, que puso un madero y tenía varios tornillos que nuestro hermano Alfredo Padilla puso. Y cuando creemos en Jesucristo, varios tornillos ya se quitan, pero quedan algunos. Y esos otros es un proceso de santificación para erradicarlos completamente. Y todo está bajo el poder del Espíritu Santo que nos da para ser completamente libres. Amén. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y no este no es una lista exhaustiva. Pablo está haciendo ejemplos. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Gloria a Dios que no estamos, eh, que la ira de Dios no está sobre nosotros, ya estamos reconciliados. Pero los que no están reconciliados, la ira de Dios está sobre ellos cuando están en estas cosas. Y dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, algunos de los colosenses vivían en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas, etcétera. Y dice, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, ya dejaste de ser fornicario, ya dejaste de ser pasiones desordenadas, impurezas. Todo eso ya lo dejaste. Ok, ahora también deja el enojo, la ira, las palabras deshonestas. Es un proceso, ok, de santificación y vamos a permitir que el Espíritu Santo obre. Vamos a darle la libertad al Espíritu Santo. Cuando caemos, confesar nuestro pecado y decir, perdón, Señor, esta no soy yo soy una nueva criatura, yo estoy muerto al pecado, caí, pero en el nombre de Jesucristo me levanto y sigo adelante, Señor, y empodérame. Y en la próxima vez, Señor, voy a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando me dé la salida y no voy a permitir que el pecado se enseñoree de mí, sino por el Espíritu Santo voy a hacer morir las obras de la carne. Amén. Esa es la actitud que tenemos que tener contra el pecado. El pecado no puede entrar. Si una persona, y ahora que estamos aquí en Anaheim con los protestantes y todas esas personas que andan haciendo alborotos en las calles, si una de esas personas quiere entrar en tu casa, lo que tú vas a hacer es, vas a agarrar un bat o el arma que tengas, ¿verdad? La vas a agarrar y vas a echarlo fuera. Y no vas a permitir que esa persona quede en tu casa, ¿verdad? De la misma manera hay que echar fuera el pecado. Cuando se quiere meter en nuestras vidas, ya no tiene poder. Y muchas veces es el diablo queriendo traer tentación. Muchas veces es nuestra carne pecaminosa que quiere regresar, el viejo hombre que quiere regresar. Y nosotros tenemos que tener la actitud de no. Yo soy una nueva criatura, yo estoy muerto al pecado, me revisto del nuevo hombre, el viejo hombre ya quedó atrás y en el nombre de Jesucristo, toda tentación te ordeno que te vayas de mi vida, todo pensamiento lo llevo ahora mismo cautivo a la obediencia a Cristo y te ordeno que salgas de mi mente. Y gracias, Señor, y en ese momento cambias esa tentación, la cambias en adoración y dices, Señor, gracias que me has liberado de la muerte, que me has liberado del pecado, y a ti te adoro solamente, y ya estás en adoración. ¿Y sabes qué le pasó a ese pecado? Salió corriendo. Y si fue un demonio el que te trajo la tentación, cuando tú empiezas a adorar al Señor y la presencia de Dios empieza a llenar ese lugar, ese demonio ya se fue y no va a regresar. Y cada vez que venga la tentación, conviértelo en adoración y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Amén. Aleluya. Ya me estoy poniendo a predicar aquí. Gloria al Señor, sea por todos los siglos. Así que voy a regresar al verso 7.
al verso 7 de capítulo 6 de Romanos, verso 7, y con esto voy a concluir. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, Pablo, fíjense cómo el Espíritu Santo nos va dando más revelación de lo que sucede al punto de conversión. Somos nacidos de nuevo, pero somos muertos. Y yo creo que algo tiene que ver con lo que dijo Jesucristo. Este misterio, yo me imagino, y esto es mi opinión, que tiene algo que ver con lo que dijo Jesucristo en Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y Dios nos hace morir para que como el trigo que cae en la tierra, primero muere, pero después lleva mucho fruto. Eso es lo que hace esta vida nueva. Somos nacidos de nuevo, llevamos fruto, eh, perdón, somos nacidos de nuevo, morimos, somos nacidos de nuevo, somos hechos de unas nuevas criaturas y ahora vivimos para servir al Señor y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y ese pecado ya no lo vamos a servir más. Y si tú estás viendo este mensaje y no has recibido al Señor Jesucristo y ya estás harto de ese estilo de vida, hoy es tu oportunidad de recibir al Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo en este momento se despoje de todas esas cosas que tienes en tu pasado y te dé esa vida nueva para que tú camines en esta vida nueva, para que recuperes tu matrimonio, para que te reconcilies con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, y que esta vida nueva en abundancia que Jesucristo vino a dar sea para ti. Amén. Así que voy a orar por ti en este momento. Y si estás ahí, cierra tus ojos, entrégate al Señor y di, Padre, en el nombre de Jesucristo, confieso que soy pecador y quiero esta vida nueva. Y si ya soy creyente y he estado en una vida en pecado, te pido perdón y te pido que me ayudes a ser más sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Quiero vivir una vida que te honre a ti y no ser más obediente al pecado, sino a ti nada más. Y no voy a permitir que el pecado se enseñoree de mí, porque tú eres mi Señor y a ti te reconozco como mi Señor y Salvador. Así que en el nombre de Jesucristo, renuncio a todo pecado. Y aquí es donde usted puede confesar pecado específicamente. Así que en el nombre de Jesucristo lo renuncio y te doy gracias, Señor, porque ante tus ojos soy blanco como la nieve en el nombre de Jesús. Y para aquellos que quieren entregar su vida al Señor, simplemente crean en el Señor Jesucristo y confiésenlo como su Señor y Salvador y serán salvos. Simplemente ahí arrodíllense y digan, Señor Jesús, creo en que tú moriste y resucitaste y creo que tú eres mi Señor y Salvador y te confieso como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar esta vida nueva que acabamos de estudiar hoy. Quiero honrarte y vivir para ti todos los días de mi vida en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice con usted, amén. Que Dios los bendiga, que tengan una semana muy bendecida, vayan con cuidado y no teman, que Dios está con ustedes. Dios cuida a sus hijos y a sus hijas, y sea un virus o sean unas protestas, Dios nos cuida. Así que en el nombre de Jesucristo, usted declare su casa salva de cualquier tipo de tribulación y estoy con la confianza de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Que Dios los bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén.